Bienvenida, siempre a la vanguardia para contarnos todas las cosas que innováis y al servicio de las mujeres. Es un placer. Igualmente, buenos días. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tratamiento mínimamente invasivo que acaba de salir, la ablación por radiofrecuencia, pero déjame que ponga un poquito todo esto, lo situemos. Fíjate, yo de las cosas que recuerdo cuando era muy pequeñito, era cada vez que mi madre tenía el periodo decía que sangraba mucho por culpa de los miomas y que se los tenía que operar, que luego nunca se operó. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué son los miomas? A ver, el mioma es el tumor más frecuente del aparato genital femenino. Puede aparecer a cualquier edad. O sea, nosotros vemos en la consulta mujeres muy jovencitas que tienen miomas y mujeres cerca de la menopausia que también las tiene. Y lo que tú comentas suele mejorar una vez que la mujer tiene ya la menopausia, como tu madre. Claro, yo me imagino que ahora mi madre diría, claro, si tuvieran estos métodos ahora de los que vamos a hablar, yo me los hubiera quitado, porque al final no se lo quitó y ahí sigue con ellos, ya no le perjudican, claro. Sí, antiguamente, habitualmente los miomas se quitaban por cirugía clásica. De todas maneras, es el tratamiento más habitual, la cirugía todavía. Hablas de una nueva técnica, a ver, no es una técnica novedosa, pero es verdad que es una técnica que conoce poca gente. Por eso estamos hablando de ella, porque los médicos ya tendemos a hacer cada vez cosas menos agresivas para el paciente y eso mejora que el pronóstico sea mejor y que el tiempo de recuperación sea muy corto. Bueno, estamos pasando consulta de ginecología, vamos a hablar de la ablación por radiofrecuencia, pero también es un momento, si tienen cualquier pregunta, 925 28 87 91, ya sea de los miomas o cualquier cosa ginecológica, o al WhatsApp 660 37 3930. Doctora, ¿qué es la ablación por radiofrecuencia? Es una técnica que utilizamos mucho los ginecólogos dedicados a reproducción asistida, porque para nosotros la vía vaginal, que es la que se utiliza con esta técnica, es una vía que utilizamos de forma muy habitual. Entonces, consiste en una aguja que introducimos a través de la vagina, llegamos al mioma y con radiofrecuencia se quema ese mioma y se reduce. Claro, algunos se estarán preguntando, esto que está contando parece que se acorta muchísimo los tiempos y que incluso dicen que en el mismo día podemos llegar a estar en casa. ¿Pero qué diferencia hay con la cirugía tradicional o la que hacen también con laparoscopia? A ver, la cirugía tradicional es la cirugía abierta, la que conocemos que abre la tripa a la paciente. Esa cirugía tiene un posoperatorio más largo, es más agresiva. La recuperación aproximada son 3 semanas o un mes. Por la laparoscopia, que usan pequeños catéteres para introducir a través de la tripa y utilizamos con unas pinzas, esas, bueno, tienen una recuperación quirúrgica más rápida, en 24 horas pueden estar en casa, pero luego en casa se recuperan unos 15 días, es mucho más sencilla, o sea, más sencilla, no es mejor el posoperatorio. Y luego, la radiofrecuencia, nosotros habitualmente ingresamos a la paciente a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche está en su casa. Y es prácticamente indolora. Y es hoy por hoy, bueno, no sé el tiempo que llevan practicando la radiofrecuencia. A mí quien me enseñó, que es la doctora Rey, que es una doctora sevillana que tiene muchísima experiencia en radiofrecuencia, pues yo creo que ella ya llevará 5 o 6 años utilizándola. Realmente yo creo que es la pionera y es la que nos ha enseñado a utilizarlo a los demás. Pero nosotros ya llevamos como 2 años, lo que pasa es que se hace en casos determinados. Nuestra unidad, que es una unidad de reproducción, es un caso donde el número de pacientes es mayor porque tenemos que ser conservadores, o sea, no podemos quitar el útero a la paciente. Entonces, tenemos que hacer una pequeña lesión en el útero o ninguna. Y esta técnica hace que la lesión en el útero sea prácticamente cero. Bueno, que eso es fantástico, incluso también para ustedes, pero ¿hay alguna paciente específico para exactamente la radiofrecuencia? ¿O depende de cómo sea, hay que hacerle también la laparoscopia o la cirugía tradicional? Claro, depende del mioma. Hay miomas grandes que no se puede utilizar esta técnica. Y hay miomas, hay mujeres con la edad reproductiva ya acabada, que son miomas, por ejemplo, que están fuera de la tripita, que tampoco se pueden hacer. ¿Para qué mujeres esta técnica es adecuada? Pues para pacientes con esterilidad y para pacientes con sangrados muy abundantes, como tu madre, que tienen miomas localizados más en la zona interna del útero, que es lo que se desprende todos los meses y lo que nos produce los sangrados, y en esas pacientes va muy bien. ¿Y qué le voy a decir? Claro, el tiempo de recuperación es mucho más corto, se van a casa enseguida. ¿Y en cuanto a molestias o efectos secundarios? Habitualmente no se quejan, pueden notar algo de dolor en las primeras 8 o 10 horas. Se van con analgésicos, se van con pastillas para que no les duela, pero el dolor es mínimo. Yo no he tenido por ahora ninguna mala experiencia.
Y algo que se está preguntando también mucha gente, ¿evita las marcas de las cirugías? Claro, se hace por vía vaginal, se hace con la sonda del ecógrafo que utilizamos todos los ginecólogos para las revisiones. Bueno, pues con esa sonda metemos una cosa que se llama guía, que es como una cosa que sujeta la sonda, y a través de ahí metemos una agujita por la vagina. O sea, no tiene ninguna marca quirúrgica. Actualmente, ¿dónde hacen esta intervención? En el HMI Puerta del Sur, ¿verdad? Sí, vamos al Hospital Puerta del Sur, quedamos con la paciente, lo hacemos habitualmente o primera hora de la mañana o primera hora de la tarde. Está en una unidad de cirugía de recuperación rápida y cuando la enfermera y nosotros vemos que la paciente no tiene dolor, que ha tolerado bien, se puede ir a su casa. ¿En qué momento una mujer, claro, usted ya ha contado los síntomas, pero una mujer se tiene que plantear, mira, me puedo hacer la radiofrecuencia y me voy a quedar muy bien? Yo creo que tiene que dejarse aconsejar por nosotros, como siempre. Entonces, muchas veces los miomas no dan síntomas. Entonces, por eso recomendamos que los pacientes vengan a la consulta, porque 1 de cada 3 mujeres tiene un mioma uterino, o sea que es algo muy, muy frecuente. Cuando empiezan a dar síntomas, en ocasiones ya no podemos actuar de una forma conservadora y tenemos que hacer cirugías más radicales. Por eso les decimos a la gente que vengan, se observen y si tienen un mioma, muchas veces simplemente es controlarlo. La mayoría de las pacientes con miomas no hacemos nada, simplemente las controlamos. Pero ¿en qué caso igual nos tenemos que preocupar un poco más por esos miomas? Si empiezan a sangrar, si tú notas que los sangrados en tus reglas son más abundantes o que sangras entre las reglas, en ese caso tienes que acudir. Si tienes dolor pélvico, porque el mioma si crece mucho hacia afuera puede producir problemas en la vejiga y tienen mucha necesidad de ir a hacer pis, o dolor porque puede comprimir zonas de la pelvis. Entonces, si tienes dolor pélvico, dolor en las relaciones, fundamentalmente el dolor o síntomas de compresión, eso pues muchas ganas de hacer pis, muchas ganas, estreñimiento también produce, pero fundamentalmente la hemorragia. Bueno, estamos pasando consulta de ginecología 925 28 87 91. Estamos hablando de una novedosa técnica que es la radiofrecuencia, que ya se está haciendo aquí en Toledo, la vanguardia. ¿Cree que veremos a corto o medio plazo en esta técnica sustituir a las demás? En un número alto de pacientes creo que sí, que llegará un momento en que teniendo en cuenta una serie de características lo haremos con mucha frecuencia. Yo creo que sí que tiene que aumentar el número de pacientes que se realice esta técnica, que todavía no es muy conocida. Bueno, claro, ahora también estamos en un momento más complicado. Están haciendo sus consultas online. Muchas pacientes igual no pueden ir a su consulta. ¿Cómo pueden detectar ese mioma? Nosotros, estamos recomendando a la población que tienen que seguir viniendo a las consultas, que no solo existe el COVID. Entonces, hay muchas más patologías, hay tumores, hay miomas. Entonces, nosotros seguimos haciendo revisiones, hacemos revisiones ginecológicas con total normalidad. Y ahí es donde estamos detectando ese tipo de pacientes y luego en la unidad de reproducción también vienen muchas pacientes con miomas de otras unidades para ver si somos capaces de resolverlo. Doctora, que ya sabe que la gente tiene siempre mucho miedo a meterse en los quirófanos. Bueno, de hecho, mi madre que nunca se operó, pero en algún momento porque no deja de ser un tumor, ¿ese tumor puede convertirse en malo y perjudicarnos? A ver, la posibilidad de que sea benigno es de un 99,9%. En alguna ocasión, este tipo de tumor, bueno, puede haber un tumor maligno, pero es una cosa excepcional. Entonces, yo he visto alguno a lo largo de mi vida profesional, pero no es una cosa habitual que veamos todos los años en todas las consultas. Bueno, le voy a poner un ejemplo. Una mujer pues, que decide intervenirse y llega a su consulta, ¿qué plazos tiene? Nosotros operamos muy prontito a los pacientes. Vamos un poco eso, ahora mismo nos movemos en función al momento de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, es verdad que estamos retrasando algunos quirófanos, es verdad que no todas las semanas podemos operar, pero en el momento que podemos operar, a los pacientes los estamos operando. ¿Qué tiene de bueno esta técnica? A ver, es algo ambulatorio. Entonces, el tiempo de ingreso... Es que me llama mucho la atención, ¿eh?
Y el tiempo... Me recuerda, por ejemplo, en el caso de los hombres, cuando se operan de próstata, ahora con el láser azul que tenemos, que no es lo de antes, que igual llevaba un periodo de recuperación de incluso meses y ahora es que salimos casi andando del hospital. Claro, el contagio es mínimo en los hospitales porque en el mismo día, o sea, vas a estar 4 horas. Sí. Habitualmente hacemos a todos los pacientes que vamos a operar una PCR para saber que es negativo, para utilizar una zona limpia, para que el paciente, claro, no se contagie y está 4 horas, a las 4 horas está en su casa, o sea, el riesgo quirúrgico es muy bajo. Y luego revisiones, ¿qué tienen que hacer las mujeres que se han hecho ese tipo de intervención? Nosotros los revisamos a la semana, bueno, por teléfono les llamamos a ver cómo se encuentran y luego le damos un teléfono para que nos localice en caso de que tengan alguna necesidad de preguntarnos algo, sientan algo que no es lo normal y luego los vemos al mes y a los 3 meses. Habitualmente al tercer mes es cuando empiezas a ver resultados de este tipo de cirugías. Por ejemplo, una persona tiene mucho sangrado, no sé si generalmente son durante los periodos cuando hay más sangrado. Sí, habitualmente cuando una mujer tiene un mioma el sangrado es un sangrado muy abundante durante los periodos. De hecho les incapacita, hay gente que viene, no se quiere operar y me dice que pasa 2 o 3 días en su casa y que no se puede mover de su casa y luego vienen con mucha anemia, entonces son pacientes que son candidatas a la cirugía. Bueno, y una cosa, una vez que llega la menopausia, se va el periodo, ¿el mioma sigue así? ¿Nos puede seguir dando sangrado? No, el mioma cuando llega la menopausia se reduce, o sea, disminuye de tamaño, que es un poco lo mismo que hace esta técnica, reduce el tamaño, o sea, en algunas pacientes, cuando el mioma es muy chiquitito, puede llegar a desaparecer. O sea, no lo vemos por ecografía, que es la técnica que utilizamos los ginecólogos en el diagnóstico diario. Pues mire, solamente me queda decir que hoy por hoy la mujer que tiene molestias por miomas, si los tiene, es porque no quiere hacerse esta técnica que es mínimamente invasiva y que además le va pues, a solucionar mucho la vida. Yo creo que sí, que cualquier paciente puede necesitar en algún momento operarse y lo que yo creo que estamos transmitiendo todo el rato es que la mayoría de los pacientes con miomas no se operan, pero hay un pequeño porcentaje que hay que operarlas y hay que operarlas. Marta Sánchez Dehesa, jefa de ginecología de HM INVI Toledo, muchísimas gracias de verdad, de corazón, por habernos contado hoy la novedosa a la vanguardia técnica que tienen como siempre ustedes. Gracias a ti. Bueno, y nosotros seguimos y luego, pues ya saben, vamos a hablar de Ana Soria.